Benvidas, benvigudes, bienvenides, collacies. No puedo explicar la emoción. Gracias. Hemos sobrevivido con la coeducación. Pero antes de nada, quisiera agradecer a los servicios esenciales, tanto de la sociedad como de este Congreso, y en este caso de este Congreso. Los servicios esenciales de este Congreso, para que todas podamos estar aquí hoy a gusto y bien y cuidándonos, han sido el equipo técnico de la Carlos III. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí. El equipo de asistentes de sala que nos acompañan durante todo el Congreso y no nos dejan de la mano. Gracias también al equipo de asistentes de sala. Y un especial homenaje a un grupo de mujeres que son las más invisibilizadas de toda la sociedad. Gracias, equipo de limpieza. Gracias a vosotras podemos estar aquí. Y ahora ya, y pidiendo disculpas, como siempre, por saltarme el protocolo, pido disculpas a las autoridades, de verdad, porque es algo natural, o sea, quiero decir, va conmigo, donde voy. Entonces, disculpas por saltarme el protocolo, pero creo que también son autoridades a quienes hemos dado las gracias. Tenemos el gusto en este Congreso de tener una mesa de inauguración de lujo en el tema de la igualdad y de lujo en el tema de la educación. Os voy a decir de seguido quiénes son las personas que nos acompañan y luego iré dando paso. Bueno, nos acompaña, por supuesto, Yolanda García, que sabéis que es la persona de Clavico, de la asociación, que gestiona absolutamente todo lo de este Congreso. A continuación, y siguiendo por la mesa, tenemos a doña Mónica Campos, vicerrectora de Estudiantes e Igualdad de la Universidad Carlos III de Leganés. Tenemos a continuación a doña Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres. Tenemos a continuación a don Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación. Y tenemos también a doña Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Gracias por venir a este Congreso. Gracias por venir a inaugurar esta reunión familiar que somos las coeducadoras y coeducadores. Gracias porque esto significa un apoyo político a gente que llevamos muchas décadas con muchos obstáculos a veces en los centros educativos, pero que seguimos creyendo que sin igualdad no hay educación. Gracias de verdad por estar con nosotras. A continuación, toma la palabra Yolanda García en representación de la Asociación Clavico. Bueno, buenos días. Ya sé que ayer nos hemos dado un abrazo con la mayoría de vosotras, pero quiero deciros que estoy emocionada, es poco. Estoy muy emocionada de poder volver a estar aquí sentada y poder volver a abrazarnos. Hemos vivido todas un año y medio, 2 años tremendo, con algo que no se esperaba que íbamos a tener, la dichosa pandemia. Pero pese a ella, nosotras seguimos unidas. Hicimos el tercer congreso virtual, pero la pandemia no pudo con nosotras ni, por supuesto, con la coeducación. Nos reorganizamos rápido, hicimos nuestros encuentros Clavico, seguimos contándonos y compartiendo los materiales para poder dar esas clases online y que nuestro alumnado pudiera seguir recibiendo la coeducación y creciendo en igualdad. Y ya, gracias a Dios, parece que esto ha terminado y volvemos a la presencialidad. Estoy feliz, solamente quiero deciros que con los tiempos que corren, y yo sé que Marian nos hablará de esto, no tenemos que tener miedo a coeducar. Tenemos que ser coeducadoras como estilo de vida, como dice Marina Subirat, de manera totalmente
naturalizada y que de aquí salgamos en este congreso de nuevo para nuestros institutos a llevar la coeducación a las aulas, que como siempre digo es el fin de este congreso, que la coeducación llegue a las aulas, que establezcamos redes entre nosotras, que nos sintamos fuertes y que no pueda nadie ni con la coeducación ni con nosotras. Nada más. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. A continuación, toma la palabra doña Mónica Campos, vicerrectora de Estudiantes e Igualdad de la Universidad Carlos III de Leganés. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos los asistentes, a las ponentes, a las autoridades. Quería saludar a todos mis compañeros y compañeras de esta mesa de inauguración. Creo que es un día de alegría, al menos para mí, porque recuperar estos espacios creo que es algo esencial. Lo comentaba antes fuera, y vernos ya fuera de una pantalla de manera tridimensional resulta reconfortante. Recuperamos un poco el trato humano. Es para mí una grata ocasión poder estar en este cuarto Congreso Internacional de Coeducación, que se está consolidando como un punto de encuentro en los temas de educación en igualdad. Mi enhorabuena al comité organizador por haber hecho posible que se recuperen estos espacios físicos y gracias por elegir a la Universidad Carlos III como sede de este congreso. Estamos encantados de poder hospedarlo. La universidad defiende los valores que impulsan este congreso y que serán objeto de debate en estos días. La Universidad Carlos III fue la primera universidad que generó un vicerrectorado con competencias en igualdad en el año 2008 y fue entre las 15 primeras universidades que también generó la unidad de igualdad. Gracias a eso se han podido impulsar todas las políticas de igualdad en los planes estratégicos y en todos los planes de actuación de la universidad, y ello nos ha podido y posibilitado ser reconocidos con una mayor efectividad en otros foros como en los campus de excelencia. El vigente segundo plan de igualdad que tenemos ahora mismo recoge, además de lo que es reforzar la cultura en igualdad, reforzar la capacidad que tenemos de poder comunicar y formar en el ámbito de igualdad, recoge también específicamente epígrafes en docencia. Ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, con un plan de innovación docente que agrupa, hablo de memoria, creo que unas 55 asignaturas en diferentes grados, titulaciones y másteres, completamente transversal en lo que son los contenidos. Hay más de 45 profesoras y profesores involucrados en esta actividad y estamos confiados de cómo va a resultar, porque ahora mismo, en estas primeras semanas, la aceptación entre el estudiantado ha sido excelente. También nos marcamos mucho en el interés que nuestra comunidad universitaria debe tener en recuperar la utilización del lenguaje inclusivo y de imágenes en igualdad en todo nuestro ámbito universitario, en todas las comunicaciones y espacios que compartamos. Un claro síntoma de la mejora que tenemos de este compromiso en igualdad lo estamos detectando a través de la convocatoria de los premios Pilar Azcárate, que ya llevamos 7 ediciones, porque progresivamente el número de trabajos que se presentan es un trabajo que premia trabajos de fin de estudio y tesis, y el número de trabajos que se presentan convocatoria tras convocatoria está aumentando de una manera muy reconfortante. He de decir que en apenas 4 años ha crecido en más de un 250%. Quiere decir que es una temática que las nuevas generaciones están adaptando ya como suya, la están integrando perfectamente y la están llevando a cabo y la están poniendo en valor. La responsabilidad que tiene también la universidad por erradicar el acoso y el ciberacoso la hemos reforzado con la aprobación del segundo protocolo contra el acoso y el ciberacoso sexual y por razón de sexo, orientación sexual y por identidad o expresión de género. Algo que yo creo que genera un marco en el que toda la comunidad universitaria se siente al menos protegida. El programa de actividades con los centros de secundaria
también tengo el honor de coordinarlo desde mi vicerrectorado, y digo el honor porque para nosotros es muy grato poder trabajar con las etapas educativas previas, porque creemos que tiene que haber una continuidad en el discurso que estamos generando desde la universidad y en las etapas anteriores. Y estamos volcadas en el fomento, por ejemplo, de las vocaciones tecnológicas en niñas y en jóvenes. Bueno, esta es mi casa, la Universidad Carlos III, pero estamos en la Escuela Politécnica Superior, de donde también soy profesora. Y yo recuerdo que cuando empecé a dar docencia aquí, a lo mejor en el tercer curso o cuarto curso de una ingeniería, en una clase de 60, 70 estudiantes, a lo mejor había 3 jóvenes estudiantes, no había más. Y tampoco crean que se ha mejorado mucho esa ratio. Seguimos estableciendo unos máximos entre el 23-25%, dependiendo de las generaciones, pero se ha estabilizado ahí. El programa que nosotros hemos diseñado, que se llama STEM for Girls UC3M, ha sido reconocido recientemente con un premio de la Fundación ASTI en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León, y además ha recibido una ayuda económica del Instituto de la Mujer y de la FECIT, que nos ha ayudado a poder ser más ambiciosas en la generación de las actividades que proponíamos. Es esencial dar a conocer referentes femeninos que ayuden a construir identidades. El otro día, navegando por Twitter, me encontré una efeméride y la verdad es que me dio que pensar y me estimuló, porque reconocía cómo una joven estudiante de 11 años, Emily Rose, hizo historia porque consiguió publicar, fue la estudiante más joven que ha conseguido publicar en una prestigiosa revista del ámbito médico, con revisión por pares, con tan solo 11 años, diseñando un experimento que además ha sido replicado a lo largo de los años, y eso me estimula y me ayuda a seguir generando esfuerzo y actividades dentro del ámbito de secundaria, y ojalá pueda también extenderlo al ámbito de primaria y participar en otros centros. Resulta esencial erradicar estereotipos y, sobre todo, tenemos que buscar soluciones que integren y que eviten sesgos. Sin más, yo quiero animar a todas las participantes, asistentes, ponentes, a que en estas 2 jornadas intensas de trabajo se puedan sumar esfuerzos, y yo creo que validar uno de los objetivos que para mí se debe cumplir en este congreso, y es que la educación en igualdad debe de ser un derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. A continuación nos va a hablar doña Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Encarna, quería comentarte, tu presencia hoy aquí supone la presencia de profesorado, de familias, de alumnado, de sindicatos, de gente política de la educación. Es decir, realmente, y perdona que juegue con tu nombre, encarnas a la comunidad educativa. Muchas gracias. Tienes la palabra. Me voy a saltar el protocolo, igual que Marian, para agradecerle esta cosa tan bonita que acaba de decirme, y para unirme también a todos los agradecimientos que ha hecho al inicio de la intervención. Y, por supuesto, decir buenos días a todos mis compañeros de mesa, a Yolanda, vicerrectora, directora, querido Alejandro. Qué bueno tener también un chico aquí, y un chico importante en educación para defender los derechos de las mujeres y el valor de la coeducación. Y un lujo, un auténtico lujo, estar hoy en este claustro virtual de Clavico que se realiza de forma presencial. Qué mejor manera de volver a la normalidad
que estar en este claustro, que es el claustro de los besos y de los abrazos, y que nos permite reencontrarnos y decirnos cuánto nos alegramos de vernos, y nos facilita ese seguir tejiendo redes que tantísima falta nos hacen. Quiero agradecer vuestro trabajo y felicitaros, y agradecer también desde el punto de vista personal todo lo que me habéis aportado. He visto todos y cada uno de los congresos, los materiales, y realmente son una guía para trabajar en las aulas. Así es que gracias, creo que contribuir con todo eso a la comunidad socioeducativa no tiene precio. Y no tiene precio para las personas que trabajamos por, en y para la educación. Y no podemos hablar de una educación de calidad si no estamos hablando de coeducar, que es precisamente el buque insignia de Clavico. Los resultados académicos lo sabemos, no son los mismos si coeducamos que si no. Por lo tanto, aparte de todos los informes internacionales, está nuestra propia experiencia en el aula. Pero sabemos también, como docentes, que sí, decía Yolanda, tenemos que trabajar la coeducación en las aulas y fuera. Debemos educar dentro y fuera. Muchas veces cuando escuchamos, eso es un tema de educación, una asignatura más. Vamos a pensar lo de la asignatura más, pero vamos a ser conscientes de que educamos, nos educamos, aprendemos dentro y fuera del aula. Y cada día es más notable esa cantidad de conocimientos que vamos aprendiendo. Y lo vamos aprendiendo, y los chicos y las chicas nos aprenden. Por lo tanto, si queremos derribar de una vez por todas esos modelos androcéntricos que nos conducen a repetir una y otra vez los clichés de comportamiento, vamos a tener que contar también con la comunidad socioeducativa. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos tiempo, necesitamos espacios, necesitamos herramientas y necesitamos, sobre todo, pensar juntos, marcarnos los objetivos todos y todas los que estamos implicados en este proceso. Y tenemos instrumentos. Y creo que esos instrumentos que tenemos que ponerlos en valor. Hablo por el Consejo Escolar del Estado. En el Consejo Escolar del Estado, uno de los acuerdos a los que hemos llegado es que necesitamos constituir una ponencia de coeducación. La primera en apuntarse fue la directora general. Gracias, Antonia, porque tenemos que marcar con el ejemplo qué es lo que queremos hacer. ¿Y qué queremos que sea? Pues precisamente eso, un espacio de reflexión en el que pongamos sobre la mesa todos los temas que nos preocupan y todas podamos aportar ideas y todas podamos aportar soluciones. Este es el Consejo Escolar del Estado, pero lo mismo se puede hacer en los consejos escolares autonómicos, en los consejos escolares municipales, en los territoriales y en los de centro. Y ahí el papel que tenemos nosotras, vosotras, profesores y profesoras, es clave. Pero es que además nos ampara la ley. La LOE ya recogía la importancia de la figura del coordinador de igualdad y ahora la LOMLOE da todavía más fuerza y da todavía más autonomía de centros. Por lo tanto, si somos capaces de darnos cuenta que o vamos juntas o no llegamos a ningún sitio, vamos a tener que contar con todas, con los de dentro y con los de fuera del aula. ¿Y cuál es el espacio? Hay muchos, pero yo desde mi posición, que encarno, en palabras de Marian, a la comunidad socioeducativa, pues me veo en la obligación de poner en valor, animaros y pediros que trabajéis, que impliquéis a los consejos escolares, que tienen muchas más atribuciones que las de fijar una fecha determinada o aprobar documentos que llegan a la mesa. Se puede ser muy proactivo y es un espacio de reflexión y de cambio continuo, porque son los que de verdad conocen las necesidades del entorno más próximo de cada uno de los niños y de las niñas. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para conseguir evitar las 1.114 muertes que ya llevamos desde 2003.
Decía un Twitter de la ministra Alegría de hace 2 días, 1.114 mujeres asesinadas, 1.114 familias destruidas, 1.114 razones para continuar luchando. Infinitas las razones que nos mueven a todos y a todas para que sigamos avanzando, para que no nos olvidemos que sin coeducación no tendremos educación de calidad y sin coeducación no seguiremos avanzando todo lo que queremos avanzar. Os animo, estaremos a vuestro lado y para todo lo que necesitéis contad con el Consejo Escolar del Estado. Muchísima suerte en vuestra tarea. Muchas gracias, Encarna, gracias de verdad. A continuación, toma la palabra doña Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres. Antes de que hables, quiero agradecerte especialmente a ti y a tu institución que siempre estéis colaborando con este congreso. Queremos comentaros que sin vuestras ayudas este congreso no sería posible. Somos muy pequeñas como institución, como asociación, pero desde luego gracias al Instituto de las Mujeres nos hacéis grandes y nos permitís tener estos encuentros que para nosotras son media vida. Así que, Toñi, de verdad, desde el alma, muchísimas gracias, porque además la coordinación de instituciones es fundamental para que sigamos caminando en el camino de la igualdad. Gracias y ahora ya sí te cedo la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marian. Gracias a vosotras porque las instituciones tienen que estar al servicio de asociaciones como Clavico que vienen estando comprometidas con el impulso de la coeducación y con ese impulso del que hablaba también Yolanda de conseguir que la apuesta por incorporar el enfoque de género en el sistema educativo consiga llegar a la aula. Y sin duda, sin el papel de asociaciones como Clavico, sin el papel de mujeres como Yolanda y como Marian, esto no sería posible. Las instituciones públicas no pueden hacerlo solas en ningún caso. A mí me gustaría agradeceros la oportunidad de acompañaros en esta inauguración, en esta ya 4ª edición del Congreso de Coeducación y saludar también esta vuelta a la presencialidad, que a mí me parece que tiene que ser aprovechada. El volver a la presencialidad permite también trabajar en los espacios informales, permite también trabajar la convivencia y creo que las sinergias que se construyen desde ahí tienen una potencia absolutamente radical que trasciende los contenidos de las ponencias y de las distintas actividades en las que vaya a participar en este congreso. Así que saludar también esa poquito a poco vuelta a la presencialidad. Nosotras, desde el Instituto de las Mujeres, vamos a estar muy atentas a los debates y a las reflexiones que hagáis desde aquí y espero que también tengáis instrumentos de divulgación para que, más allá de las que vais a participar durante este fin de semana en el Congreso, las reflexiones y las conclusiones que alcancéis puedan llegar a las docentes y a los docentes que no están hoy aquí y que también son agentes de cambios fundamentales en nuestro sistema educativo. Lo que hacéis tiene enorme trascendencia. El que se intervenga en una realidad en la que todavía se siguen produciendo situaciones de acoso sexual entre las adolescentes, se siguen produciendo situaciones de persecución a los niños y a las niñas que son del colectivo LGTBI o formas de violencia como las formas de ciberviolencia machista, nos exigen que repensemos cuáles son los instrumentos para garantizar ese enfoque feminista y de derechos humanos que a través de la coeducación intentáis imprimir en el conjunto del sistema educativo. Y yo creo que es necesario insistir en ese enfoque integral, porque es necesario que pensemos cómo intervenimos en el aula, con qué contenidos, con qué materiales didácticos, qué libros de texto o qué otros materiales didácticos seleccionamos, si en esos materiales hay referentes de mujeres o no, qué tipo de conducta y de relaciones se estimulan, pero es también que pensemos en cómo se organizan los centros educativos, cómo construimos formas de organización en los centros educativos que
que incluyan planes de igualdad, que incluyan instrumentos que permitan impulsar la igualdad desde un enfoque holístico y, como decía, integral. ¿Cómo se usan los patios? También. Es decir, el pensar desde el modelo organizativo del centro educativo hasta qué sucede en el aula, hasta también pensar qué es lo que sucede cuando los niños y las niñas, cuando los adolescentes salen del aula, es uno de los retos que tenemos por delante, y lo tenemos por delante porque la educación es una de las bases fundamentales de la transformación feminista que queremos impulsar en nuestro país. Y esto no es una cuestión novedosa, ya lo decían las pioneras del feminismo, la cuestión de la educación ha estado siempre en el centro de la agenda feminista y así tiene que seguir siendo, porque el aula es el espacio de socialización prioritario y preferente en determinada etapa de la vida para los niños y las niñas. Y tenemos el reto de ver, y seguro que ahí vaya a tener debates interesantes, cómo desmontamos los valores de la masculinidad hegemónica y cómo desmontamos también los valores de esas feminidades subalternas. Y el que vosotras y vosotros introduzcáis cuestionamientos, ayudéis desde alejados de esos enfoques paternalistas a que los niños y las niñas y los adolescentes reflexionen también sobre los mandatos de género, me parece que es fundamental. Por tanto, creo que es necesario y de justicia que reconozcamos por parte de las instituciones el trabajo que muchas veces hacéis con pocos recursos y por muchos esfuerzos que hagamos desde el Ministerio de Educación, por supuesto, y también desde el Ministerio de Igualdad, sabemos que son esfuerzos insuficientes y que muchas veces tenéis que trabajar pues poniendo vuestro tiempo, vuestra dedicación y desde un absoluto voluntarismo. Por eso creo que es de justicia reconocerlo y también plantear que las políticas públicas que tienen una vocación transformadora no se pueden sostener solo a golpe del voluntarismo de los docentes y de las docentes. Nosotras y nosotros, los responsables públicos, tenemos una responsabilidad, que es construir marcos normativos que garanticen que la inclusión del enfoque de género se produce de manera transversal y de manera efectiva, y garantizar también los recursos. Y creo que en ese camino es en el que por parte del Gobierno y por parte del Instituto de las Mujeres, que es una institución chiquita, una institución modesta, también estamos intentando contribuir. El que se hayan incorporado en los presupuestos generales del Estado más de 500 millones de euros destinados a políticas de igualdad es una cifra histórica y es un hito importante que muestra cuál es el compromiso y la voluntad política que hay de este Gobierno en materia de igualdad. Yo sé que la ley, la LOMLOE, la Ley 3/2020, ha sido, y es, y lo tenemos que reconocer así, un avance sin duda en materia de la incorporación del enfoque de género en el sistema educativo. Pero tenemos el reto de conseguir que lo que plantea la ley llegue a la aula. Y este es el reto que tenemos siempre con las políticas públicas. ¿Cómo conseguimos traducir lo que dice la ley en políticas públicas que sean efectivas? ¿Cómo hacemos para que la transversalidad no acabe convertida en una palabra hueca? ¿Por qué planteo esto? Pues porque siguen sucediendo cosas que nos tienen que invitar a reflexionar. El último informe del Barómetro de Género y de Juventud del Centro Reina Sofía arrojaba unos datos tremendamente preocupantes. Arrojaba datos en los que se indicaba que había en torno a un 20% de chicos, de jóvenes, hombres, que decían que aquello de la violencia machista era un invento ideológico. Ese mismo estudio también arrojaba cierta esperanza, y es que hay un 20% más de mujeres jóvenes que se reconocen feministas. Por tanto, ahí también hay esperanza. Yo doy este dato porque creo que cuestiones como lo que hemos conocido recientemente en estos días de la retirada de 32 libros con perspectiva LGTBI de los institutos de Castellón, que había distribuido su ayuntamiento, nos sitúan en un escenario donde un planteamiento político negacionista que ha cuestionado la educación, la incorporación de la educación sexual, que en su momento, como comentábamos hace un momento, cuestionó la incorporación de la educación para la ciudadanía. Ese planteamiento negacionista está muy presente y está presente también en instituciones públicas como es la justicia. Por tanto,
hay una batalla cultural importantísima que pasa también por qué sucede en la aula y que creo que en esa batalla cultural el posicionamiento del Gobierno de España es de estar del lado de los derechos humanos y estar del lado de la igualdad. Nosotras estamos impulsando, como sabéis, y voy terminando, desde el Instituto de las Mujeres, la reforma de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de blindar la educación sexual. Y estoy segura que ahí vamos a tener un marco de trabajo y de colaboración intensa con el Ministerio de Educación, porque la educación sexual es la clave de que se prevengan las violencias machistas, de que se prevengan las violencias sexuales, de que se prevengan los delitos de odio, de que haya una vivencia de la sexualidad orientada desde el placer y no desde la culpa, no desde el miedo, no desde la cultura del sometimiento. Conseguir que esa educación sexual se blinde pasa por garantizarla de manera obligatoria en todas las etapas educativas y pasa también por transformar cuáles son los enfoques pedagógicos que utilizamos. Hay que hablar en el aula de la menstruación, hay que hablar en el aula del propio cuerpo, hay que hablar en el aula de cómo deconstruimos las relaciones de amor romántico, cómo construimos relaciones entre hombres y mujeres que sean sanas, igualitarias y respetuosas. Hay que hablar en el aula también de aborto, hay que hablar de anticoncepción. Y creo que ese trabajo de consolidar y blindar en la normativa, pero con vuestro concurso también, la educación sexual, es uno de los principales retos que tenemos por delante. Los datos de la Organización Mundial de la Salud son absolutamente aterradores. El consumo de pornografía cada vez empieza a etapas más tempranas. Si no conseguimos que haya una educación sexual integral en todas las etapas y de manera obligatoria, la educación sexual quedará en manos de la pornografía, quedará en manos de instrumentos que favorecen una imagen de la sexualidad basada en relaciones violentas, en donde las mujeres somos objeto de deseo y no sujeto activo en el placer, etcétera, etcétera. Por tanto, creo, y es el reto que tenemos, en la parte que nos toca a las instituciones públicas, que tenemos el reto de garantizar que nuestro país cumpla todos los estándares internacionales en materia de educación sexual. E insisto, la Ley 3/2020 ha sido un avance sustantivo. Ahora tenemos que conseguir que en ese desarrollo reglamentario, en el diseño del currículo básico, podamos incorporarla de una manera efectiva, porque nos va la vida en ello. Y termino. Termino casi que como empecé. Las docentes y los docentes, las comunidades educativas, lo decía Encarna, están insertas en el contexto social en el que habitan y tienen que ser agentes de cambio, porque la educación sexual, la incorporación del enfoque de género tiene que trascender la aula, tiene que llegar a las familias y tiene que desplegarse también en ámbitos tan importantes como el ámbito digital, que es hoy uno de los ámbitos preferentes de socialización de nuestros niños y nuestras niñas. Por tanto, os invito, os animo a seguir haciendo lo que estáis haciendo, que es desde vuestro compromiso colectivo y vuestro compromiso individual, seguir avanzando en coeducación y ponernos a vuestra disposición para seguir consiguiendo que la educación en igualdad, que la educación sexual sea un derecho y que todos los niños puedan disfrutarlo y puedan vivirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Toñi. Y por último va a tomar la palabra don Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, quizás una de las personas que más sepa de leyes educativas. Alejandro, porque te ha tocado unas cuantas. Bueno, junto con el profesorado, que todavía no os habéis jubilado, que también os han tocado unas cuantas. Así que cuando quieras, Alejandro. Muy buenos días. En un doble sentido, en el sentido de reconocimiento de que hoy es un día bueno y bonito de este otoño suave madrileño, y en el sentido del deseo de que sea
el mejor día posible para todas las que estáis participando en el encuentro. Debo comenzar saludando a las compañeras de mesa, a las compañeras de auditorio, a las compañeras de Clavico, que han hecho posible este encuentro, y felicitarlas porque se pueda volver a recuperar. Yo estoy seguro que esta vía de recuperación de la presencialidad va a ir adelante. No creo que sea solo un deseo, sino que los datos nos dicen que seguramente va a ser así, y yo creo que eso nos va a permitir recuperar cosas, a lo mejor de otra manera, pero recuperar cosas que echábamos en falta. Y debo deciros que es para mí un gusto, un placer realmente poder acompañaros esta mañana en este encuentro que celebraréis hoy y mañana, y que me hayáis invitado a participar, ¿no? Yo os traslado el reconocimiento de la ministra de Educación y Formación Profesional, que está hoy fuera de Madrid, era imposible que estuviera, y el mío propio, por supuesto, pero también el de todas las personas que trabajan con nosotros en el Ministerio y que hacen que sea posible todo este duro trabajo que llevamos en este tiempo. Y la verdad es que más que una inauguración, más que a decir otras cosas, lo que vengo es a daros las gracias por todo el trabajo que hacéis y por todo el compromiso que tenéis con la coeducación, a felicitaros por la organización de los congresos, incluso en circunstancias complicadas, con gran éxito de convocatoria. Ya me comentaban de alguno de los primeros, Monse, que trabaja infatigablemente conmigo en estos campos, me decía que había habido 1000 personas en alguno de los anteriores, sé que el último tuvo que ser virtual, y ahora no podemos recuperar todavía eso, pero esto volverá a ser así, y yo creo que eso es magnífico por lo que representa de compromiso con la educación y compromiso con la igualdad. Yo creo que tanto Clavico como todas las personas que estáis aquí, como todas las personas del Ministerio, compartimos la necesidad de hacer frente a un reto, que en realidad es un reto que espero que sea no solo un reto, sino un horizonte de futuro, ¿no? Que es hacer del sistema educativo de nuestro país un espacio progresivamente más coeducativo, motor del cambio de una sociedad que sin duda avanza imparable, no sin tropiezos ni dificultades, pero hacia mayores cotas de desarrollo y de libertad, de derechos humanos y sociales, y de una mayor igualdad real y efectiva entre las mujeres y los hombres. Y sobre todo una sociedad, y Encarna lo decía, libre de esa lacra social que nos atenaza a todos, a hombres y a mujeres, que es la violencia machista. Como bien sabéis, Antonia hacía referencia, la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación, el nuevo texto consolidado de la Ley Orgánica de Educación después de las modificaciones que ha sufrido, adopta un enfoque transversal de igualdad de género a través de la coeducación en todas las etapas educativas y fomenta en todas ellas el trabajo en torno a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. Me diréis que yo soy juez y parte, pero creo que puedo decir sin complejos que la LOMLOE es la ley educativa de las que hemos tenido en este país, y algo sé, no solo por las que me ha tocado hacer, sino las que he tenido que estudiar al ser profesor de política y legislación educativa, de las que ha avanzado más decididamente en un compromiso con la igualdad, entendiendo la educación sencillamente como la manera natural de educar a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Pero siendo una ley importante por lo que refleja, y la directora lo decía con antelación, eso es muy importante, pero no basta con eso. La ley por sí sola, publicada en el Boletín Oficial del Estado, no garantiza la implantación de una reforma educativa. Hay a veces unas visiones mágicas sobre esto, pero creo que conviene dejar de lado cuanto antes, ¿no? Es en su desarrollo y en su aplicación donde van cobrando vida, o no, diría, y el compromiso es que le cobren, las posibilidades que se desgranan a lo largo del articulado, que sin duda es un articulado progresista, avanzado, como señalaba con antelación. Y es precisamente en ese trabajo de desarrollo de la ley en el que ahora estamos trabajando a fondo. Sobre todo en esta tarea decisiva que Antonia señalaba y a la que hacía mención también Encarna, que es el desarrollo de los currículos, fundamentalmente. Porque el currículo no es otra cosa, aunque el término a quien no pertenece al mundo educativo a veces le suene un poco esotérico, no es más que la concreción
de qué es lo que queremos aspirar a que nuestros jóvenes sean cuando terminan su educación inicial, ¿no? Entonces lo que decimos en estos currículos es, bueno, a dónde queremos llegar, qué tenemos que hacer para llegar a ello y quién tiene que hacer qué para que eso sea factible, ¿no? Estamos trabajando actualmente en los reales decretos de enseñanzas mínimas. Esto, si me permitís una brevísima explicación, porque esto la prensa además a veces da unas visiones que yo creo que conviene situar en su punto justo. Las enseñanzas mínimas son aquellas que en un Estado descentralizado como España, por lo que es el principio de reparto competencial en materia de educación y por lo que son las leyes orgánicas establecidas, establece que para todo el conjunto del Estado tiene que haber un conjunto, un núcleo curricular común para el conjunto del Estado, pero sometido a desarrollo por las comunidades autónomas. Por tanto, lo que nosotros estamos desarrollando ahora mismo es ese 60%, 50% en las comunidades con lengua cooficial, que debe estar en todos los currículos, pero por supuesto que las comunidades autónomas los desarrollarán más. Por tanto, decir en este momento es que no se dice en las enseñanzas mínimas tal cosa o tal otra, es que no pueden ser competencialmente del 100% de todo, pero lo que sí tienen que marcar claramente es qué es lo fundamental de lo que hay que hacer. Y en esa tarea estamos. Esta es una tarea que podéis imaginar no es sencilla, como no es sencilla la tarea vuestra en las aulas, pero la nuestra tampoco es sencilla en esto. Son muchas tensiones, mucho trabajo. A mis pobres equipos los tengo, en fin, desfondados casi, pero estamos todos trabajando con mucha ilusión porque creemos que es una ocasión de hacer un cambio real en muchas cosas. Por lo menos lo que el Ministerio tiene que posibilitar, que es dar la posibilidad de que se pueda hacer ese cambio real en las aulas. Nosotros no lo vamos a hacer porque la ministra o el secretario de Estado o quien sea escriba lo que sea. Los profesores al día siguiente no van a hacer lo que la ministra ha dicho, cuando se habla de estas cosas de que tenemos mucho, que los profesores, que a fin de cuentas están muy condicionados porque les marcamos las líneas, etcétera, que hay mucho adoctrinamiento. Y yo digo, bueno, sí, como si los 700.000 profesores que hay en España, yo les escribiera cada noche un mensaje de qué tienen que hacer el día siguiente y ellos, sin ninguna crítica de ningún tipo, se ponen a hacerlo, en fin, con toda pasión, ¿no? E incluso por encima de las comunidades autónomas. Perdonadme este discurso, pero es que a veces cuando uno ve en la prensa recogido que si vamos a tratar o no la regla de 3 o tal, dice, ay, por Dios, no sé si es fruto del desconocimiento o de la pasión política, la pasión del enfrentamiento político o una mezcla de las dos cosas. Entonces, ahora estamos en esta tarea haciendo estos decretos de enseñanzas mínimas que las comunidades autónomas tendrán que desarrollar en los próximos meses para poder empezar a aplicar la nueva normativa en septiembre del año 22. Y os lo digo porque ahí tenéis todos una parte importante, todos en el conjunto, pero también cada uno en su comunidad autónoma y las organizaciones en cada comunidad autónoma para que el currículo y lo que el Estado fija como criterios básicos sean realmente aplicados en cada una de las 17 comunidades autónomas, ¿no? Y los currículos pues queremos que recojan, claro, de manera transversal en distintas áreas y materias, precisamente el principio de coeducación, la perspectiva de género, las aportaciones realizadas por las mujeres en distintas disciplinas. Este es un tema que ayer mismo nos generó cierta discusión con algunas comunidades autónomas. Tuvimos una reunión con comunidades autónomas que tenemos, bueno, pues casi cada semana o 2 semanas. Y alguna de las comunidades planteaba que por qué no los temas de este tipo de temas quedaban enunciados como temas transversales y nada más, ¿no? Y precisamente uno de los cambios que nosotros hemos querido dar en la redacción de los currículos, que puede parecer un poco técnico o no, pero que creo que merece la pena explicar en un auditorio como este, es que hemos querido huir de aquello que la LOCSE hizo con muy buena intención, pero que tuvo una aplicación más limitada, que era marcar unas materias transversales que se suponía que todos los docentes tenían que aplicar, pero que podían verlo como algo suyo o menos suyo. Y en cambio nosotros lo que hemos hecho es, en las competencias específicas que se deben desarrollar en las distintas áreas, ir metiendo estas cuestiones.
De tal manera que un profesor de matemáticas, habéis visto lo que ha salido en la prensa sobre el enfoque de género en las matemáticas en primaria, y algunos se mesaban los cabellos, digo, pero bueno, qué cosa más normal que aspectos como el aprendizaje de las matemáticas y el que lleguen tan pocas mujeres más arriba muchas veces no tiene que ver con temas que no son puramente individuales, sino temas sociales que afectan precisamente al enfoque de género en muchas cosas, que las niñas se sientan seguras en las materias científicas, en las materias matemáticas, etc. ¿Cómo la escuela no va a prestar atención a eso? Pues lo hemos puesto en distintos lugares, no con ánimo, como algunos dicen, es que queréis inundar todo de enfoque de género. No, lo que queremos es llamar la atención de que eso es tarea de todos, también de los profesores de matemáticas, de ciencias, de lengua, no solo de algunos que dan educación para la ciudadanía en su tiempo, educación cívica, sino que es una tarea de todos y de la escuela, ¿no? Y eso yo creo que es un cambio, es un cambio menor, pero es un cambio representativo de algunas de las cosas que queremos hacer. Porque sin duda, me atrevo a decir, necesitamos un nuevo currículo para nuestros jóvenes. El currículo que tenemos, yo creo que hay un amplio consenso en que no es lo más adecuado, que es enciclopédico, está sobrecargado, pierde muchas energías en muchas cosas, y yo creo que hay que hacer lo que están haciendo muchos otros países, que tampoco estamos inventando nada del otro mundo, y es centrarnos en lo que es más esencial, en la educación básica, que recuerdo, es una educación que hacemos obligatoria, y que si alguien no manda a sus hijos en esas edades, le mandamos a la policía municipal a que vaya a llevarlos a la escuela. Por tanto, no podemos desentendernos de qué pasa al final, a dónde queremos llegar con todo ese proceso, ¿no? Y esto es precisamente lo que los decretos de currículo, tanto los nuestros de enseñanzas mínimas como los de las comunidades autónomas, tienen que desarrollar. Que respondan a las necesidades de todo el alumnado, que propicie un aprendizaje profundo y sereno, ajustando el peso curricular ahora desmedido, que facilite el trabajo colaborativo del profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras. Este currículum más competencial, que también debe ser más práctico, adaptado a situaciones de aprendizaje reales, debe ser también más inclusivo y debe ser más coeducativo. Y yo creo que estos son elementos que tenemos que desarrollar y que nunca haremos suficiente peso en ellos, porque yo creo que son tareas fundamentales. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, estamos seguros de que no van a aprender menos ni a esforzarse menos, como algunos pretenden decir con el nuevo currículo, pero sí necesitan aprender de forma diferente. Y por eso merecen que estemos seguros de lo que les pedimos, y que lo que les pedimos es lo que necesitan y lo que les prepara para desenvolverse en este mundo que les toca vivir. Y ese mundo lo queremos más justo, más igualitario y, ¿por qué no decirlo?, más feminista, porque queremos que las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas libertades para trazar nuestros respectivos proyectos de vida. Debo deciros nuevamente, soy juez y parte, estamos satisfechos con el trabajo que estamos realizando. Creo que nuestros equipos están trabajando muy seriamente. Cuando dicen el currículo se hace desde despachos oscuros, no, lo están haciendo gente que hasta el día que se puso a hacer los currículos estaba trabajando en una escuela, en un instituto o en otro lugar, y que saben de lo que hablan. Y estamos trabajando con asociaciones de docentes de matemáticas, de historia, de distintos ámbitos. Creo que tendremos errores, porque errores todo el mundo tiene cuando se pone a hacer algo que quiere ser un cambio en serio, pero estamos satisfechos. Pero aún así, lo que estamos seguros es que la apuesta que hace la ley y que estamos haciendo en estos meses es incompleta si no va más allá. Y ese ir más allá tiene dos ámbitos fundamentales. Uno que mencionaré, pero que ahora no me voy a extender mucho más, que es las comunidades autónomas. Tiene que haber un compromiso en el ámbito autonómico, porque España es un país con una amplia descentralización, que no tiene 17 sistemas educativos. Tiene un sistema educativo, pero con diferencias regionales. Es un sistema más único el español que el alemán, o que el estadounidense, o que el canadiense, o que el suizo, o que el belga. Naciones que nadie tiene temor de que vayan a desaparecer pasado mañana. Es más común el nuestro, pero sin embargo tiene una diversidad autonómica y es un elemento muy importante. No voy a extenderme más, pero es un tema que entenderéis que me preocupa. Pero luego hay otro aspecto fundamental, que es qué hacen los centros y qué hacen los docentes. Y qué hacen los centros y qué hacen los docentes tiene al menos dos vertientes. Una es qué terreno sentamos para que puedan trabajar. Yo creo que la responsabilidad de las autoridades muchas veces es poner las
situación factible para el cambio, dar unas condiciones que permitan afrontarlo. Y luego otra es el propio trabajo de los docentes, que son profesionales, que sois profesionales, que parece en algunas concepciones que uno lee en la prensa, la gente que opina, parece como si los docentes fueran personas, en fin, sin ninguna autonomía, simplemente que tienen que hacer lo que se les dice que haga. Bueno, ¿de cuándo acá a un médico alguien le dice si a un paciente le tiene que operar o le tiene que dar no sé qué medicación o tal otra? Lo deciden ellos a la vista de los datos que tienen. Pues con los docentes tiene que ser igual. ¿Por qué dicen que si no se dice que hagamos la regla de 3 nadie la va a dar? Pero los profesores sabrán cómo enseñar proporcionalidad a sus alumnos y tienen organizaciones para hacerlo y tendrán que desarrollarlo. Y tenéis ideas y proyectos y experiencias e iniciativas de cómo desarrollar la coeducación. Y por tanto, sois vosotros quienes lo tenéis que hacer. Nosotros tenemos que poneros las condiciones favorables para que eso se pueda hacer. Por eso esto es una tarea que tenemos que hacer conjuntamente, ¿no? Nada de lo que estamos haciendo tendría sentido si no se traduce al final en un compromiso del profesorado. Si no sois vosotras quienes dais vida en las aulas a todo este conjunto de ideas y de compromisos, ¿no? Tomaré prestada una palabra, una expresión de un buen amigo mío que fue rector de la Universidad de Lisboa, yo creo que ahora es el embajador de Portugal ante la UNESCO, y un historiador de la educación, y él hablaba su tesis doctoral hablaba del tiempo de los enseñantes, de cuando se configuraba el sistema educativo portugués. Pero ahora en una conferencia que dio hace poco decía, tenemos que recuperar ese tiempo de los enseñantes, hablaba en francés, o de los docentes, ¿no? Yo creo que es muy importante dar un mensaje de confianza en nuestro sistema educativo y de confianza en nuestros docentes. No aceptéis nunca que imperen estos mensajes que en el fondo lo que están transmitiendo es una desconfianza hacia los docentes, como por ejemplo lo que mencionaba con anterioridad, ¿no? Son los docentes al final los que hacen el trabajo y lo hacen profesionalmente y lo hacen bien, y por tanto yo creo que esto es muy, muy importante. Bueno, no me voy a extender más. La organización de este congreso, en todos los debates que vais a tener, en los estudios y trabajos que vais a difundir, los ejemplos de buenas prácticas, yo creo que son un referente muy importante para avanzar en el desarrollo y la implantación del enfoque coeducativo en las diferentes etapas que dibuja la nueva ley. Y permitidme terminar con una nota personal. Yo me he dedicado mucho tiempo de mi vida a la historia de la educación. He estudiado mucho la historia de la educación del sistema educativo español desde que se creó en la época de cambio del siglo XVIII al siglo XIX hasta la actualidad. Y he podido ver y trabajar y en archivos y en documentos, por ejemplo, lo que ha sido realmente la paulatina incorporación de la coeducación. Y ahora a mí me apasiona, y os contaría montones de cosas, pero en fin, lo dejamos para otra ocasión. Pero habría que ver lo que ha sido, la diferencia que ha habido en la educación entre hombres y mujeres en este país, y hasta hace no tantísimo tiempo. Y las idas y venidas que hemos tenido, y los tiempos en que hemos conseguido avanzar, y los retrocesos que se han producido. Y yo, visto con cierta perspectiva histórica, me siento realmente feliz de que estemos viviendo un momento como el que estamos viviendo. No es solo este momento, es decir, ya llevamos un tiempo en que esto se ha ido notando, no sin dificultades, como señalaba antes, pero me siento muy feliz de ello. Cuando paso por el Ministerio, tiene una zona muy curiosa, muy bonita, a mi modo de ver, claro, a un historiador, que es la galería de retratos de todos los ministros de Educación que ha habido en España. El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se creó en 1900 y luego ha ido cambiando de denominaciones, lo se llamó de Educación Nacional, luego de Educación y Ciencia, en fin, ha tenido distintas denominaciones, pero están allí todos los ministros y las muy poquitas ministras que ha habido 5. Y el Ministerio de Educación ha sido un ministerio de cambios frecuentes de ministros, con lo cual son 2 salas enormes llenas de retratos de señores, varones, y solo ha habido 5, las 5 en los últimos 25 años.
Yo me siento además muy honrado de haber podido trabajar estrechamente y con confianza con 4 de ellas, menos con Esperanza Aguirre, con las demás he trabajado con todas y me siento muy feliz y muy honrado, la verdad. Y veo lo que estamos consiguiendo en materia de coeducación y yo sé que hay muchos problemas y muchas cosas por resolver, pero cuando uno lo ve hacia atrás dice este es un cambio imparable que tenemos que seguir forzando, porque si no conseguimos que sea un cambio social, también su repercusión en la educación será menor. La educación es fundamental para el cambio social, pero si no hay ese cambio social tampoco es fácil cambiar las cosas en la educación. Y yo creo que en esta tarea estamos todos implicados, ¿no? Así que nada más, buen trabajo en este fin de semana, por supuesto, pero más allá del fin de semana, que tenemos tarea por delante. Gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro compromiso. Y bueno, que disfrutéis del mejor modo, tanto en lo personal como en lo profesional, la actividad que inauguramos hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con las palabras de las autoridades hoy damos comienzo ahora al 4º Congreso de Coeducación Clavico, cuando parecía que casi nos era imposible volver a vernos. Así que este es muy especial, disfrutemos de ser coeducadoras, disfrutemos de la igualdad. Muchísimas gracias.